Pasaron sus pies It's just too much y on le the veins right adoraron. now. Entonces Jesús les dijo, no temáis, Cut down a little bit on the id, veins. dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Este pasaje de la resurrección en San Mateo 28 a mí me llamó muchos aspectos muy interesantes. Antes de entrar de lleno al mensaje y ver los puntos de qué es lo interesante qué significa la resurrección, vamos a ver ese punto. Por ejemplo, el versículo 1 me llamó mucho la atención cuando yo lo leí. Dice el versículo 1 que después de haber pasado el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? Algunas Biblias ya lo traen escrito. Es el día sábado. Ese era el día que los judíos guardaban para ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. No trabajaban, no hacían nada, ni cocinaban, ni iban de compras. Ellos exclusivamente ese día lo ocupaban para estar en un tiempo de comunión, de acercamiento con Dios. Entonces, ese día sábado y Cristo fue sepultado el día viernes. El día sábado, por eso no hicieron nada, pero el primer día de la semana, ¿cuál fue? Domingo. Por eso celebramos el domingo de resurrección, porque el primer día de la semana para un judío era domingo. Ahora para nosotros el primer día de la semana lo consideramos como un lunes. Aunque en el calendario aparece domingo como el primer día de la semana, pero normalmente lo consideramos lunes. Por eso también, y de ahí casi va partiendo, el que ahora como cristianos cambiamos de día sábado a día domingo para congregarnos, porque Cristo resucitó en el primer día domingo, es el primer día de la semana que fue domingo, y después de ahí por 40 días, todo primer día de la semana, Cristo se presentaba a sus discípulos. Por eso cuando decían, ¿cuándo nos reunimos? Ellos decían, en el día del Señor. ¿Cuándo era el día del Señor? Era domingo, era el primer día de la semana. Entonces fue quedando el primer día del Señor como día domingo. Y ahora usted y yo como cristianos, el día que consideramos como el día de reposo o el día para congregarnos y buscar al Señor es día domingo. Y eso es para ir entendiendo el pasaje. Dice también, vinieron Magdalena y la otra María, ¿a qué? ¿Para qué se levantaron muy de mañana María Magdalena y la otra María? Para ver el sepulcro. Eso me llamó la atención. Se levantaron muy de mañana para ver el sepulcro. No sé si usted me va captando la idea. No para ver a Jesús. Ver el sepulcro. Cuando alguien va al sepulcro, ¿a qué va? ¿Qué significa ir a ver un sepulcro, ir a ver una tumba? Pues no esperamos ver a nadie vivo, ¿cierto? Estas mujeres iban al sepulcro, iban a la tumba de Cristo, pero no a ver a un Cristo vivo. Iban a ver la tumba, porque allí estaba en esa tumba la persona que ellos consideraban la persona más importante de sus vidas, que era el maestro que les enseñó, que aprendieron de él, pero no esperaban verlo vivo. También aquí se va a un sepulcro. Cuando amamos a esa persona, le estimamos mucho, ¿a qué se va al sepulcro? O a una tumba. A poner flores. A poner flores. A recordar a esa persona. A pensar en esa persona. A recordar esos momentos bonitos que pasamos en la vida. Y estamos recordando quizás algo que dijo, algo que hizo. Si es un hermano, pues considerando que es el hermano que murió y cómo vivimos, hasta qué año lo vimos, cuánto tiempo ha pasado. Eso es recordar los momentos especiales. Pues también yo creo que estas mujeres iban al sepulcro para recordar esos años que estuvieron con Cristo, las palabras que dijo, los milagros que hizo, pero no solo a recordar, también vamos a una tumba a lamentarnos. ¿No es así? Vamos a lamentarnos. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? Estoy tan solo, estoy tan sola. Hay una lamentación porque estamos tristes de haber perdido a esa persona muy especial. Estas mujeres también iban a lamentarse a la tumba, pero ¿qué también iban a hacer? Iban a preparar el cuerpo de Cristo, a embalsamar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, ellas ir al sepulcro significaba que aunque fuera tarde,
pero querían darle a Cristo una sepultura digna, porque haber muerto a las 3 de la tarde del día viernes, que estaba en la cruz todavía esa hora, y lo bajaron en ese proceso de haber ido a Poncio Pilato y haberle dicho, bájenlo, y pedir toda la autorización, casi eran las 6 de la tarde, por eso lo bajaron de la tumba, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en la tumba, y tenían que salir rápido, porque a las 6 de la tarde del día viernes comenzaba el día de reposo, y desde ese momento hasta las 6 de la tarde del día sábado, no tenían que hacer nada. De 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, era el día de reposo, y no les dio tiempo para preparar el cuerpo de Cristo. Entonces iban, por lo menos aunque sea 2 días después, querían darle una sepultura como Él se lo merecía. Y eso me llamó mucho la atención. Muchas veces el ser humano anda buscando a un Cristo crucificado. Muchos andan buscando a un Cristo que está en un pesebre. Muchos andan buscando a un Cristo que les puede dar dinero. No sé si ustedes lo han escuchado, personas así. Siguen a Dios solo por lo que les va a dar. Si yo doy una ofrenda de $100, yo espero que Dios me dé $1,000. Si yo doy $1, yo espero que Dios me dé $10. Andan buscando por lo que Dios les va a dar, por lo que Dios les va a bendecir. Claro, Dios es dueño del oro y la plata, pero buscan a Dios de una forma que no es la correcta. Muchos buscan a Dios también, a Cristo, como un Cristo de la historia. Un Cristo que vivió 2000 años atrás, que predicó, un hombre ejemplar, un hombre que nos anima a ser una persona como ellos. Mucha gente lee la Biblia, pero no por leerlas son cristianos. No por leer la vida de Cristo comprenden quién es Cristo. Y esa es mucha diferencia. Estas mujeres iban al sepulcro y no habían comprendido las palabras que Él les había dicho antes de morir, de que Él iba a resucitar. Para ellas había perdido todo eso que Él les había prometido. Pero Dios cambia las cosas. Dios cambia los planes. El versículo 2 dice que en ese momento que iban caminando y quizás ya estaban cerca de la tumba, hubo un gran terremoto. Dice la versión internacional que hubo un terremoto violento. Eso me gustó más, esa versión internacional lo dice más claro. Hubo un terremoto violento. Hace poco estaban anunciando que en Italia hubo un terremoto fuerte. Muchas casas se vinieron abajo. Un terremoto violento, hermanos, a cualquiera lo asusta. Una vez yo estaba en Costa Rica, cuando estábamos con mi familia en Costa Rica, y como a las 2 de la mañana se siente un temblor, pero no era ni de 6 puntos, era de 3 puntos. Y yo me levanto rápido y entre mi sueño, mi hijo todavía estaba pequeñito, dormía bien cerca de nosotros, me levanté, lo agarré y ya lo tenía abrazado. Y solo fue unos 2-3 segundos del terremoto, del temblor, y yo estaba bien asustado. Y mi esposa, ¿salimos o no salimos? Y ahí teníamos ese temor de qué iba a pasar, si iba a seguir más fuerte o qué. Pero un terremoto violento, claro, ahí sí yo salgo corriendo. Ahí sí, uno es de hacer algo, uno se asusta. Ellas iban caminando y un terremoto violento, un gran terremoto sucedió. ¿Pero por qué tembló? Versículo 2. Porque un ángel del Señor descendió. Un ángel de Dios descendió del cielo, hermanos, y hubo un gran terremoto. Eso es tan maravilloso. Estas mujeres iban a la tumba a ver a una persona muerta, a recordar los eventos que él había hecho, a darle una sepultura digna, a lamentarse de lo que Cristo había sido, pero ya no había pasado nada y cómo había terminado. Pero Dios les sorprendió con un gran terremoto. Les llamó la atención, y sobre todo, no solo el terremoto, vieron el ángel del Señor que estaba descendiendo. ¿Y qué más? Y llegando al lugar, ¿qué hizo el ángel? Removió la piedra. Al remover la piedra no significa que ahí resucitó Cristo, como que la piedra no lo dejaba salir. No, ya Cristo había resucitado.